¿Qué tal? Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Vamos a charlar de Maradona. El título es Maradona y la política. No sé cuánto habrá de cada uno de los temas, porque esto va surgiendo con la charla. Estar en Santiago del Estero es un placer, es un gran gusto, siempre muy bien tratado, siempre con mucho ánimo en la consideración de la gente. Eso por supuesto que hace muchísimo bien. Así que gracias a ustedes y en nombre de ustedes también a los que antes he estado con ellos, cruzándome en el aeropuerto, en el hotel, en la calle. Santiago es además de esas ciudades que uno cuando estudia historia se siente conmovido porque el fondo de la historia de la Argentina la tiene a Santiago como protagonista. La vieja lucha de lo que es el norte lejano de Buenos Aires y del Río de la Plata, expresados en que esta es una ciudad que nace al margen de quienes entraban por el Río de la Plata, y eso ya la identifica, eso la hace siempre muy especial. Está el deporte, el básquetbol, que seguí en muchas ocasiones, siempre con mucha simpatía, muy buenos jugadores, algunos de ellos los pude ver en mi Uruguay natal, grandes valores. Y después la música, el Peteco, toda esa familia increíble. Rally, que sabía que era santiagueño pero no me acordaba, y ahora en la conversación previa lo evocaban. Y también, ya que menciono un aspecto cultural, la semana pasada en Buenos Aires fui a un teatro que se llama Polonia a ver a una actriz que es de aquí, un verdadero milagro de actriz que está haciendo una obra que se llama Mariquita Sánchez de Thompson, con todo lo que implica. No me diga que usted es la mamá y esto es el papá. Bueno, Rafaela Gamba se llama ese portento de actriz, que es esa joven, dirigida también por su joven esposo Ariel Hall, y fue un acercamiento muy grande a que me acercara a Santiago de una manera muy especial. Y de verdad que tienen allí una representante maravillosa. De Maradona quiero recomendarles un libro que es una novela a partir de los 11 segundos que duró la jugada de Diego, desde que Enrique le da la pelota hasta el momento en que, desde que la recibe, hasta el momento de empujarla al arco. El libro es de Carlos Aleto, un escritor marplatense, un trabajador de la cultura en el periodismo, desde Telam en la actualidad. Y otro libro que tiene que ver con el Mundial, para los futboleros esto es Jamón del Medio, que se llama La Tercera, aludiendo a la tercera Copa Mundial ganada por la Argentina, de Alejandro Wall y de Gastón Edul. Quería recomendarles estos libros. El mío, que no sé si está en la feria, se llama el último, Metapensar. Después vamos a entrar un poquitito en el metapensar de estos tiempos en la Argentina. Pero la promesa era hablar un poco de Maradona. Nada me es más grato en la vida. Le debo tanto a ese hombre como ustedes. Pero ¿qué saben ustedes de Maradona? Lo que han leído, naturalmente. Aquello que va componiendo un personaje que tiene de todo. No hay nada que no se pueda decir de Diego, de lo bueno, y los que no lo han querido, de lo malo. Pero lo primero que quiero decir es que era un hombre maravilloso. Yo tuve la suerte de compartir con él 2 campeonatos del mundo, 35 días casi en cada campeonato. Tanto en Brasil, se llamaba De Zurda, un programa, no sé si alguna vez alguno lo pescó, y el otro en Rusia, que se llamaba De la mano del 10. Fueron convivencias que me permitieron acercarme al protagonista. Ustedes saben que cuando alguien es muy conocido, muy famoso, detrás del personaje, ¿qué hay? ¿Qué tipo de divo, qué persona despreciativa del amor que la gente le tiene hay? Porque esto sucede en muchas ocasiones. Bueno, Diego fue para mí una gratísima sorpresa, porque yo lo trataba con mucho respeto, siempre nos tratamos de usted. Él
tenía consideración por mi trabajo y yo lo amaba como persona y como futbolista, porque además me había dado la chance de grandes momentos que uno trata que sean de inspiración. La palabra inspiración es muy pretenciosa, pero sí, efectivamente era un desafío que podría decirse de Diego. Eso estaba facilitado en realidad, porque hay algunos protagonistas de los que uno puede decir cualquier adjetivo positivo y le va bien, porque es absolutamente increíble cuando uno dice que es un genio, que es incomparable, que es eterno, que es un milagro, lo que quiera, y le va bien. Uno no se lo puede decir esto a un jugador de la clase media de los futbolistas. Ahí hay una actitud mucho más contenida del periodista, del que escribe, del que habla, porque el público no se va a creer que efectivamente vivimos entre grandes milagros. Son cientos de jugadores profesionales aquellos que vemos, básicamente todos buenos, algunos muy buenos, pero unos pocos llegan a la consideración de genios. Para ser claro, unos pocos son dos. Se llega a genio cuando se es Maradona, se llega a genio cuando se es Messi. Y los demás son maravillosos jugadores que están en Messi y en Maradona, están en el ADN. Los jugadores maravillosos del 40, del 50, del 60, del 70, van componiendo ese ADN del futbolista argentino que da como resultado que aparezca Diego y que luego venga Messi. Y antes podría decirse también Di Stéfano. Todos ellos empujan a esa realidad maravillosa que les ha permitido a los argentinos vivir esa inmensa alegría recientemente en Qatar. Todavía no se ha cumplido un año, pero lo festejamos todos los meses, porque sentimos que hay que seguir cerca de aquella gran emoción. ¿Cuánto bien nos hizo? ¿Qué cosas nos produjo el fútbol a través de esos protagonistas? ¿Cuánto estábamos preocupados también el año pasado como este? Y de repente irrumpe el fútbol, la magia de Messi, el corazón del resto de los jugadores, el talento de Scaloni, y 47 millones de personas, por lo menos los que tienen entendimiento, los que no están en la cuna, sintieron que la vida era mejor, que el mundo era mucho más noble, que todo valía la pena, que el amor era más amor todavía. Es decir, un abrazo y un beso con las personas que queremos aquel día de diciembre del año pasado, parece que estaba potenciado por ese sentimiento maravilloso que implica la victoria, eso que siempre estamos buscando en todos los órdenes de la vida. Imagino a Santiago con muchos deportistas, veo varios jugadores de básquetbol o de fútbol potencialmente entre ustedes, y siempre estamos luchando detrás de esa victoria que aunque sea 10 minutos nos permite sentirnos mejores de lo que somos. El deporte tiene esa nobleza, y aquellos que la han interpretado como Diego, me parece que son gente que tenemos en un altar justificadamente, porque nos han hecho bien como verdaderos dioses, nos han dado ese bienestar y esa espiritualidad y esa grandiosidad que nos habita frente a lo maravilloso, y se lo debemos a ellos. Por eso es que cuando uno se les acerca, dice, bueno, ¿qué hay detrás de este hombre? ¿Con qué me voy a encontrar? Y yo debo decirles que fue una de las mejores experiencias de mi vida haberlo tratado a Diego, poder comprobar que Diego era bueno como un pan. Nadie se lo imagina así, por el conocimiento periodístico que se tiene. Diego era generoso, era noble, era amigo de los de abajo, tenía un concepto del origen. En Brasil estábamos 2 horas antes del programa, en un escritorio como este, preparando el programa, los papeles, las cosas que había que hacer, y venía gente del equipo, que eran como 50, 60, la televisión pública de la Argentina y Telesur de Venezuela, y todos le pedían algo. Diego era un hombre muy demandado todo el tiempo, a mí me daba lástima. Uno se va convirtiendo un poco en guardián y le hace seña al que viene, ja para después, espera un poquitito, porque era mucho. Y él lo sobrevivía de una manera tan elegante, con tanto aprecio por ese laburante, que es lo que él me daba cuenta, detectaba en cada uno de ellos y respetaba.
Entonces venían, que le firmaban la camiseta, firmar una pelota de tenis, cualquier cosa, y él trabajaba en la firma y siempre ponía entre paréntesis Diego 10. Cuando bastaba, ustedes ven cómo firman, por ejemplo, los tenistas cuando los muestran por televisión, hacen así, una raya en el aire, no se sabe qué es, nadie podrá saber nunca. Y cuando les dan un papel también, están apurados. Están con una energía que tiene que ir para otro lado, no se detienen a mirar a los ojos a la persona que le pide un autógrafo, que para esa persona esa mirada es única y para siempre. Y Diego tenía una conciencia de esto tan impresionante, pero era una actividad complementaria a la que él hacía con su trabajo. Venían y le decían un día, muchas veces, pero uno en especial vino y le dijo: mi mamá Rosa está cumpliendo años, los nombres los invento, mi mamá Rosa está cumpliendo años, ¿le puede mandar un saludo? Y Diego se ponía frente al televisor y le decía: Rosa, sé que está cumpliendo años, le quiero mandar un abrazo, aquí estoy con su hijo, ¿cómo que te llamas vos? Jacinto, estoy con Jacinto, que también le manda un gran abrazo. Yo decía, esto es maravilloso, esto es extraordinario. Porque él podría decirle: no, para un poquitito, después nunca. Cuando esas figuras dicen dentro de un rato, dicen después, están sabiendo de antemano que no hay un después. Cuando terminó el Campeonato Mundial de Brasil, el día antes fuimos todos a un playón de este tamaño, una especie de gimnasio de básquetbol, algo por el estilo, a sacarnos una foto. Todos, el que tira los cables, el productor, el cameraman, toda la gente de televisión. Y lloraban porque se estaban despidiendo de ese hombre que les había dado durante más de 30 días tanto respeto, tanta consideración. En 35 días, este tipo de figuras arman más de un lío. Diego se fue invicto. Nunca una descortesía, nunca un reproche, nunca una actitud que minimizara a esos trabajadores que estaban naturalmente referidos a él, pero con los cuales no tenía ninguna responsabilidad. La distancia que hay entre un cámara, un hombre que maneja la cámara y el que está acá, parece que son 2 metros, pueden ser miles de kilómetros si un hombre no lo mira, si no lo atiende. Se aprendía algunos nombres, sabía cómo se llamaban algunas personas. Ustedes saben lo que es para un ser común como nosotros que Diego de repente le dijera: Jorge, y Jorge se da vuelta y decía: ¿sabe mi nombre? Este tipo de elogios Maradona los ha recibido porque se conocen poco, porque no es ni siquiera muy imaginable que Diego sea de esta manera. Diego era un hombre con una vida muy comprometida, estaba en el hotel frente a la playa más linda del mundo, a Barra de Tijuca dicen que es la playa más linda que existe. Estaba exactamente a 50 metros de la arena, nunca la pudo pisar, nunca pudo ir, porque estaba encerrado en el hotel, costaba mucho salir. Vino su hijo, pequeñito, poco tiempo atrás había nacido, y se tenía que esconder con el hijo porque todo el mundo quería estar cerca de lo que significaba sacarle la foto con el hijo, etc. Una persecución constante, permanente. Una vez en Brasil salía del baño subiéndose el cierre y estaban los fotógrafos. Y él se paró frente a ellos y dijo: muchachos, aquí no, aquí por favor no, es decir, aquí denme un poco de paz. Así vivía, y así es muy difícil vivir. Y por eso, cuando a esto se le agrega alguna forma de agresión, aparecía el Diego de la rebeldía, el Diego que se enojaba, el Diego que después los periodistas decían: Maradona se enojó y dijo tal cosa y tal otra. Y la gente lo que consumía era eso. A mí siempre me dio muchísima lástima. Cuando terminó el Mundial de Brasil, con esa escena de decenas de personas llorando porque se despedían de Diego, él vuelve a la Argentina. Pasan 3 o 4 días, 5 días, va a un restaurante a mediodía, se toma unas copas de vino y sale, había estado como 3 o 4 horas en el restaurante, y sale con esas copas de vino. Y le quieren hacer una nota. Y él reacciona como diciendo: basta ya, déjenme en paz, etc. Bueno, y discute con el periodista. Los periodistas a veces son muy impiadosos. En vez de guardar eso, ¿qué importaba? ¿Qué relevancia tenía? Fue lo que
se mostró de Diego después del Campeonato del Mundo. Con lo cual, yo que había visto a un hombre maravilloso, que le inspiraba tanto amor a los que estaban cerca, que es lo que importa en la vida, porque de lejos podemos cometer muchos errores de apreciación, pero en la convivencia es distinto. Diego, que venía de ser un pan de Dios, era convertido en 25.000 veces que pasaron ese reportaje, lo pasaba el canal que lo obtuvo y después lo pasaban los otros canales, con lo cual Diego era una persona muy difícil, muy controversial, muy antipático, muy que se llevaba el mundo por delante. Cuando Diego era agredido, aparecía esa faceta inevitable de cualquier hombre frente a la agresión, pero mucho más de aquellos que saben que han hecho mucho. Este libro se llama 11 segundos, el de Carlos Aleto. 11 segundos fue el recorrido que él hizo con la pelota en el gol a los ingleses, como les decía antes. Esto es una novela, toma ese punto de partida, pero no es que está hablando de la jugada estrictamente, sino que es una novela con historia, como aparte de Diego, pero con Diego adentro. En esos 11 segundos, al cabo del 12º, Diego había construido el momento más maravilloso y más unánime de la historia de la Argentina hasta este momento. Es decir, nunca la Argentina había sido tan feliz. Cuando digo la Argentina, digo todos los argentinos al mismo tiempo, todos. Eran democracia, además, era un grito que no tenía contras. Cuando muy bien ganó la Argentina el Mundial 78, estaban los que decían esto le viene bien a los militares, no disfrutaban tanto. Había algunos, por lo menos, que no lo conseguían. Y después, en lo anterior, no había ese tipo de conquistas, que uno dice, y en mayo, en la Revolución de Mayo, bueno, estaban también de un lado y de otro, es decir, la unanimidad, eso tan difícil de conseguir en la Argentina y en cualquier parte del mundo, pero por características uno podría tentarse decir en la Argentina es todavía más difícil. Esa unanimidad la consiguió Diego cuando le metió el gol a los ingleses. En ese momento eran todos los abrazos con todos, no había excepciones, todos estaban felices. Por lo tanto, Diego es el proveedor del momento más perfecto de la historia de la Argentina. Ahora se suma la maravilla de Messi y de los muchachos, y no por cercano al fútbol es que hago este tipo de menciones, sino por cercano a la vida, a lo que me importa de la vida, que es la de ustedes, la de la familia, la palabra felicidad, eso que buscamos y que no siempre aparece, que no es posible, por eso nos refugiamos en los artistas, porque los artistas no son los que nos dan felicidad, pero normalmente desde la ficción o la realidad recreada como si fuera una ficción. Es muy difícil proveer a millones de personas de algo tan sublime como la felicidad. Bueno, ese es un momento de felicidad. Era muy difícil, aún los que estaban enfermos, los que estaban padeciendo, un golpecito en el pecho, en su sensibilidad había. Y eso me parece que francamente no tiene precio. Diego es además uno de los artistas más perfectos que dio la humanidad. El fútbol es arte. Cuando se juega como él, consigue ser arte. Cualquiera de aquí, de los que ha jugado al fútbol, de hombres o de mujeres, sabe que si viene la pelota sacada por el arquero, los normales la paran y se le va 5 metros. Los que son extraordinarios la paran y es como si la pelota fuera de goma espuma. Se queda ahí en el pecho y baja a sus pies. Eso es arte. El encarar cada una de las jugadas, dándole una poesía. No es lo mismo un tipo que corre con la pelota y los deja atrás porque es más rápido, aquel que va engañándolo, mintiéndole, frenándose, el tipo sigue de largo, viene para atrás. ¿Se acuerdan el gol de Messi que termina Julián Álvarez cuando se le escapa al jugador de croata contra la raya? Esas cosas no son habituales. Eso es el arte expresado a través de algo tan difícil como hacerlo con los pies. Entonces ellos fueron artistas y fueron eficaces, porque la expectativa no es que sea un artista. Artistas son también los que van, se paran en la mitad de la cancha y dominan la pelota 700 veces.
es un artista. El circense es un artista. Pero el que tiene que lidiar con un adversario, superarlo y meter el gol, y el que tiene que hacerlo con 60.000 personas alrededor, o el que tiene que hacerlo con 47 millones esperando que haga esa magia, bueno, ese es el especial, ese es el amado pintor, ese es el Picasso internacional, o qué sé yo, o el Petoruti de la Argentina, ese es el Mozart y es el Piazzolla, ese es el que diferencia la vida a favor de la vida, el que la hace más grata, el que nos construye un momento de belleza. Y en la geometría del fútbol hay mucha belleza, solo que muy pocos la pintan. Un córner tirado por Messi, como el del otro día, que pega en el ángulo, en el segundo ángulo, es algo buscado intencionalmente. Esa geometría, la curva además, que me parece en materia de geometría, como decía Neumeyer, el arquitecto brasileño, las curvas son la belleza, la línea recta. Yo por lo menos aprendí a verlo de esa manera. Bueno, el fútbol tiene todo eso, un tiro al ángulo que va en comba, que tiene esa variación en el aire, es mucho más bello que el tiro violento fuerte que rompe la red. Este es eficaz. Pero la búsqueda de la belleza, la forma de darle a una pelota, la forma de pararla, la forma de inventar el pase para un compañero por donde uno no se lo imagina, todo ese arte fue desplegado por esos dos inmensos jugadores, de los cuales yo hablo especialmente de Diego, porque además lo traté, lo conocí, lo amo profundamente y me parece que es digno de todos los elogios. O sea que además de ser un futbolista de excepción, Diego fue, en lo que pude saber, en 2 meses de convivencia, separados por 4 años, porque siempre fue el mismo, como si hubiera sido una continuidad Rusia de lo que habíamos vivido en Brasil, a mí me importa mucho destacarlo. La búsqueda de paz de ese hombre. Yo era un entrevistador de Diego que me daba estrictamente ese lugar. Acompañaba a Diego. Le hacía las preguntas que podían servirle para que él nos enseñara del juego. Alguna vez lo contenía porque él, hombre rebelde y jugado, hablaba contra la FIFA. Todo lo que en la vida es jugar una opinión, todo lo que en la vida es jugarse por los demás, como en el caso de Diego, tiene un costo. Yo estaba con él en el Campeonato del Mundo, fuimos en avión de Río a San Pablo, llegamos a San Pablo, fuimos al estadio, cuando entramos al estadio lo dejaron solo como un perro. La FIFA le cobraba lo que Diego había dicho. Por eso yo, cuando lo entrevistaba, cuando estábamos en el programa, lo que quería era que Diego fuera feliz, que estuviera contento, que no sintiera que de repente iba a venir una de esas preguntas que los periodistas hacen pensando más en sí mismos que en el entrevistado y sobre todo no piensan en la gente. Y procuraba ese acompañamiento. Cuando terminaba el programa, él siempre me decía al oído, cuando nos dábamos el abrazo, usted me da paz. Esto no viene para marcar algo de mi lado, viene para decir cuánto ese hombre necesitaba la paz, cuánto ese hombre sufría el condicionamiento de ser Maradona. ¿Cómo usted me da paz? Tan solo porque había un respeto y un amor muy grande desde mi lugar al costado de Maradona. Y yo sentía que Diego era una persona tan pero tan agradecida, tan reconocedor de ese pequeño detalle, que no hay mucha comparación con otras personas que yo haya conocido. Lo que padeció en el Campeonato del Mundo, por decirlo, de la FIFA, y eso que yo un poco trataba de decirle, sí, Diego, y medio lo trataba de llevar por lo mismo, pero por otro andarivel, menos agresivo, y él seguía. Él estaba peleando con la FIFA porque la sentía corrupta, muchos años antes, o varios años antes de que efectivamente se comprobara que la FIFA era tan corrupta como Diego lo decía, y la Conmebol tan corrupta como Diego lo decía. Pero era el único jugador del mundo, la única persona importante del fútbol del mundo que decía que eran unos corruptos. Después lo demostró la justicia, etcétera. Los echaron a todos, hasta el Joseph Blatter, famoso, terminó saliendo del fútbol de la peor manera,
como correspondía. ¿Y quién lo decía? Diego. ¿Y cómo lo pagaba Diego llegando al estadio en San Pablo, quedándose solo, caminando en medio de toda la gente que se le arrimaba, le gritaban cosas? Algunos lo adoraban, pero muchos eran agresivos. Era un argentino caminando entre brasileños en el Campeonato del Mundo, en un mundo no siempre amable como es el del fútbol. Hasta que una señora desde un palco abrió el palco y lo invitó a pasar viendo cuál era la situación. O sea, no tenía de dónde mirar el partido. Estas cosas son las que les cobran a las personas que se juegan por los demás. Y Diego se estaba jugando por el fútbol del mundo. Es decir, el tipo amable, el hombre que era considerado, gentil, cariñoso, con toda la gente de pueblo con la que tenía que tratar, al mismo tiempo era capaz de pelear como un león contra un poder corrupto, mafioso, etcétera, que no le daba la mínima paz. Y sin embargo lo seguía haciendo. Y lo hizo hasta el último día de su vida, porque siempre que fue invitado por las circunstancias a luchar, aún deteriorado, Diego tenía un instinto sagrado de hombre de lucha, pero de lucha siempre bien elegida. No es casualidad que Diego haya elegido políticamente la defensa de los más débiles, porque él era muy consciente de su origen. Nunca se apartó de dos orígenes, el del barrio, el de la pobreza y el de los jugadores de fútbol. Diego era feliz entre jugadores de fútbol, no era feliz entre los grandes dignatarios, no era que lo convencían Reiniero y el rey Felipe, no le importaban. En todo caso, sobraba esas situaciones. Él era un tipo de abajo y se comportó toda la vida como eso. La mayoría de las veces esto es muy difícil, porque el hombre que nace humilde va teniendo otras pertenencias y son más atractivas esas pertenencias, con los ricos, con los palacios, con los grandes manjares, con los yates. Hay una vida que él vivió, pero al compás de la vida que se propuso hacer, que siempre estuvo vinculada, hasta en sus elecciones políticas, a los demás abajo. No quiero entrar en la consideración que ustedes tengan de cada personaje que voy a nombrar, pero él eligió Chávez, él eligió Fidel, él eligió Kirchner, él eligió Lula, él eligió Correa, él eligió Evo Morales, con el que acabo de estar felizmente 2 o 3 días en Bolivia. Esa elección y ese discurso político que Diego tenía siempre estaba al servicio de los demás abajo, siendo que su vida, si él quería, pertenecía a otros ámbitos. No había rey, ni jeque, ni presidente que no se sintiera tentado de tenerlo a Diego cerca un minutito, porque él era más rey que todos porque era Dios, era un Dios de su actividad. Y todos querían tenerlo y efectivamente era invitado por todos, no tenía ningún problema. Él iba con Reiniero, pero después venía y estaba con sus amigos. En esa vida tan difícil, una noche en Brasil, él me dice, tengo unas ganas de comer afuera, pero el pero era, ¿qué voy a hacer si no me van a dejar en paz? Entonces conseguí con mis compañeros un restaurante en Río que cerraba tarde, nuestro programa terminaba como a las 11 y pico de la noche, donde me prometieron que no iban a dejar que a Diego lo perturbaran, que podía comer tranquilo como cualquier persona. El deseo de esa gente es un día ser cualquiera de nosotros, pero no pueden, es muy difícil. Y estábamos comiendo y Diego me dice, usted no sabe lo que es para mí esto, estábamos enfrente. Dice, en el hotel comemos así, con los brazos apretados, no tenemos lugar, porque comía con su gente, con las 6, 7 personas que lo acompañaban en la habitación de él. Es decir, no podía disfrutar ni siquiera de un buen restaurante. Una comida que además es gracioso, no sé si hace al eje de estas palabras, pero como es anécdota, estábamos en plena cena y yo había mandado a uno de mis compañeros, éramos más o menos 10 nosotros y más o menos 10 ellos, eran 20 personas, yo había mandado con mi tarjeta a un compañero a que le dijera a la persona del restaurante, esta es la tarjeta que paga, que nadie venga a hacer lo contrario.
faltaría, qué sé yo, media hora para terminar la cena y yo veía una discusión en el lugar donde estaba el pupitre de la persona que hacía las cuentas, el que maneja, como en cualquier restaurante, eso. Y Diego ni me miraba, Diego seguía comiendo, tranquilo. No hubo manera de pagar. El pobre individuo al que Diego había mandado a que pagara él, no había manera, prefería que lo llevaran al mar y lo tiraran y no volverse sin pagar. Y Diego manejaba eso desde una generosidad muy, pero muy particular y muy grande, y lo hacía con toda naturalidad, sin aspavientos, y no, permítame, voy a pagar yo, olvídese, nada, no discutió nada. Para no discutir nada, lo hizo de esa manera. En el año 88 fuimos a Nápoles con Racing. Racing estaba de gira y él estaba en Nápoles. Se apareció con un reloj para cada jugador del plantel, que era un reloj que yo decía, yo creo que hasta esa época todavía no me había podido comprar un reloj era un reloj caro. A mí me regaló un reloj que nunca supe lo que costó porque lamentablemente con gran habilidad y precisión me lo robaron desde una moto. Aquí fue un dolor muy grande. Es decir, cuando él me da ese reloj, había ido un día y vuelta había ido a Dubái. Y entonces, en determinado momento, como un chico, él empieza a buscarse así, y dice, ¿qué está haciendo? Hasta que saca una caja que tenía escondida. Y me dice, tome, esto es para usted. Un reloj de esos, como Hublot, esos que están siempre en los campeonatos del mundo. Y él era muy feliz dándome ese regalo, dándole el regalo a los jugadores de fútbol, ofreciéndole su amistad y su consideración a toda la gente. Yo pongo énfasis en esto porque Diego es controversial. Todo lo que peleó motivó que muchísima gente, en más de una ocasión, hablara en contra de él. Y porque además nadie se imagina lo que es ser Maradona. Nadie puede entender lo dificultoso que es andar por la vida cargando con ser nada menos que Maradona. Y yo creo que lo sobrellevó muy bien, con todos los defectos humanos, porque era el dios del fútbol, pero era un ser humano finalmente como cualquier otro, sujeto a las tentaciones, pasible de errores, todo lo que ustedes quieran. Pero ese hombre que podía ser un divo, un tipo agresivo con la gente de abajo, alguien que se olvidara de Villa Fiorito, que se olvidara de los jugadores de fútbol humildes, por los que siempre, toda su vida, estuvo luchando, me parece que es merecedor del más profundo de los amores. Y como decía, para mi gusto, siempre eligió bien políticamente. Siempre eligió a los políticos que él entendía que estaban trabajando pensando en el pueblo y no pensando en las élites, sobre todo en América Latina, donde los países, las naciones, fueron construidas con élites dominantes. En todos los lugares ocurría lo mismo, fueran ciudades, fueran países, etc. Y esas élites construyeron todo a favor de ellos, y esas élites siguen teniendo el poder. Ante ese poder es que Diego, por ejemplo, se plantaba, haciéndole muchísimo más fácil ser amigo de esos poderosos que son los que hacen los diarios, los que escriben los diarios, que son los que tienen los canales de televisión, son los que finalmente iban a escribir la historia como se les antojara. Con Diego no pudieron porque Diego fue tan grande como no se podría con Messi, porque son tan grandes, están tan metidos en el amor de la gente, son parte del alma de nosotros, son parte de nuestro bagaje cultural. Son nuestras alegrías, son nuestras sonrisas, son nuestros motivos de orgullo, son los que le dicen al mundo que en varios aspectos, no solo en ese, por supuesto, la Argentina es un gran país, pero ese gran país se hace notar más que nunca en esos grandes éxitos deportivos. Pero él eligió la tormenta. Era muchísimo más fácil elegir lo que le hubiera permitido comodidad siempre. Eligió la tormenta. Eligió defender a los que defendían a los de abajo, a aquellos que son el pueblo. Si hubiera estado ahora viviendo Diego, me permito decir, Diego estaría este 19 de noviembre votando contra esa derecha infame que es capaz de hambrear, de llevarnos por delante, de destruirnos en 2 segundos. Ese hombre hubiera dicho que de ninguna manera se podían apartar de los que bien o mal
equivocándose, tienen como horizonte mejorar la vida de la gente, igualarlos un poco, porque las sociedades son muy desiguales, así nacieron. Muchas veces hablan de la pobreza en la Argentina y se llenan la boca desde los diarios que trabajan a favor de la pobreza, desde los diarios que fueron escritos por los que se repartieron el país, por los que dieron un bono patriótico a alguien que salía, mataba a indio y le decía campo libre, repártanselo. Y el reparto era 1 millón de hectáreas para Martínez de Hoz. Cuando a alguien le dan 1 millón de hectáreas, tenemos un hombre riquísimo, pero hay 1 millón que no tienen ni siquiera 1 hectárea. Entonces la pobreza es fundacional. Demasiado se hizo, por ejemplo, hasta el 2015, en esos años de comienzo de siglo, en los cuales se trabajó por una división de la renta que le permitió a la gente en la Argentina vivir a la latinoamericana un estado de bienestar, un estado con todo el mundo jubilado, pero además jubilados los que nunca pensaron que se iban a jubilar, los jubilados por las moratorias, con el sueldo más alto de América Latina, con el sueldo más alto de la historia en dólares. Todo eso conformaba lo que llamamos el estado de bienestar, y todo eso se derrumbó por esos personajes que ahora aparecen de nuevo, porque tienen mucho poder detrás, y no de qué manera aparece Macri otra vez en nuestras vidas, diciendo qué es lo que hay que hacer y apoyando él a un candidato como si fuera, espero que no suceda semejante cosa, mi pronóstico es completamente desfavorable, me parece que es un acto demencial el que ha llevado a cabo. Si el año que viene me invitan y me he equivocado mucho, vendré muy humildemente a pedirles disculpas. Pero lo que tenemos ahora en ciernes, en un país cuya cultura se corrió totalmente a la derecha, porque no hay que confundirse, el país es 60 o más % derecha, no Santiago, no se confundan. Santiago puede moverles a no entender al resto del país, pero amigas y amigos, la derecha tiene el 60% o más. Apareció este personaje, este mamarracho extraño, estrafalario, ¿cómo lo hace? Este personaje absurdo que, muchas gracias, que sin embargo ha sido una suerte en el país. Sepamos mirarlo también, cuando pase todo, cuando Milei entre, creo que muy rápidamente si pierde en lo que es el camino del olvido, porque no hay nada en él que lo pueda retener, cuando ocurra eso, habría que correr detrás de él como a una persona que se va triste de una fiesta y tomarlo del brazo y decirle, no, Milei, estamos muy agradecidos. Porque de verdad, si no aparece Milei, esa derecha hubiera estado unificada y esa derecha estaría otra vez a cargo de nosotros, diciendo que no va a tolerar huelgas, que va a terminar con las indemnizaciones, que va a reprimir todo lo que sea necesario a los que protesten, ya sea por hambre, porque no tienen techo o porque no tienen educación. Increíblemente la derecha nos está diciendo hace tiempo qué es lo que va a hacer. Se han quitado la careta, como el Ku Klux Klan se quitó un día la funda que usaban y ahora van a cara descubierta, sucede lo mismo con la política de la Argentina. Y nos están diciendo qué es lo que van a hacer. Nos van a pegar muy duro, nos van a perseguir, nos van a hostigar, van a terminar con todo vestigio de la República. En 4 años Macri terminó con la justicia de la Argentina, a partir de la Corte Suprema, de esos 4 jinetes del apocalipsis que avergüenzan la palabra justicia. A partir de Macri, en 4 años la transformaron. El 50% de la Corte Suprema de la Argentina fue elegida por un delincuente que está prófugo hace 3 años más o menos, Pepín Rodríguez Simón. Esto ha sucedido con apenas 4 años de gobierno. Imagínense que hubiera sido 8, que la señora Cristina no hubiera urdido lo que planificó para que Alberto Fernández fuera presidente. Es verdad que Alberto Fernández nos decepcionó a muchos, pero imaginen esos 4 años, no con Alberto Fernández, sino con Macri. Échenle un vistazo a la perspectiva y al aprendizaje que tenemos de lo que es la política
y piensen por un instante que la derecha hubiese seguido 8 años. Que gane ahora y tenga 8 años por delante sería una verdadera catástrofe. Pero la catástrofe no es para esas élites dominantes, no es para el 15, el 20% de la población. La catástrofe es para los que más sufren. La catástrofe es, en los tiempos de Macri, hubo 7 marchas de discapacitados, de personas con discapacidad, que iban en sillas de ruedas y con muletes al obelisco para protestar porque les quitaban la miserable pensión que normalmente les toca recibir. Contra esto estaban. Hay 5 millones de personas con discapacidad en la Argentina, 1.100.000 tienen una pensión. Querían sacarle porque decían que era exagerado, que la gente usa silla de ruedas porque le queda más cómodo andar sentado todo el día, no sé. Pueden decir cualquier disparate. Y esa es la derecha que nos amenazaba. Y hablo en pasado porque tengo mucha esperanza. Levanten la mano los que tienen esperanza aquí para el 19 de noviembre. Bueno, no estamos mal. Los que piensan que a partir del 19 de noviembre, debo confesarles, yo no tengo simpatía por Massa, pero lo que hay enfrente es demoledor, es el terror, es un dolor muy grande que van a padecer los sectores medios y los demás abajo. Las clases medias a veces, yo no sé lo que piensan. Lo que va a suceder, como ya estaba ocurriendo en los años macristas, es que la clase media entre en el terreno de la desaparición. Es decir, siempre pensamos, no es exactamente así, pero construimos el mundo diciendo hay una clase más baja, hay una clase media y una clase alta. La clase media se restringe por unos poquitos que consiguen pegar el salto para la clase alta y por los muchos que van a parar a la clase más necesitada. Muchos de ellos ni siquiera lo pensaron que les iba a suceder y ya les pasa. Si una persona no puede pagar lo que es hoy día un salario en Buenos Aires y no puede pagar el alquiler, se va a otro barrio y se lleva a sus hijos a otras escuelas y se lleva a su familia a otra convivencia que hay que construir de nuevo. Eso es dejar de ser clase media. Clase media elige dónde estudia el hijo, normalmente escuela pública, pero apoyada por él mismo. Clase media come todos los días, come 4 veces por día. Clase media tiene un autito, clase media se da un gusto en las vacaciones. Eso se termina cuando gobierna una derecha impiadosa con los de abajo. El 19 de noviembre estamos jugándonos tanto los habitantes de la Argentina. Yo tengo la idea de que cada aparición de Milei es una catástrofe para él, es un desastre para Milei, porque vamos viendo a un hombre que ni siquiera da la impresión de estar bien de la cabeza. Uno dice, ¿qué es esto? A mí me da mucho trabajo construir una explicación de por qué hay votantes de Milei. ¿Cómo es que alguien a quien insulta, agrede, se pone como un loco, escupe, trata con las peores palabras a sus adversarios políticos y dice que va a dolarizar y dice que va a vender órganos? Es decir, construye un disparate de discurso. ¿Cómo hay alguien que pueda votarlo? Y sin embargo, yo modestamente elaboro la explicación de que ese alguien tiene que ver con los medios de comunicación. La política ha sido maldecida tanto, particularmente a partir de la ley de medios, por los medios dominantes, uno que se llama el Grupo Clarín, por medios locales que siempre juegan para la derecha, no sé si los tienen en Santiago del Estero, pero es lo más probable porque siempre el poder ocurre que se concentra en esas manos más poderosas que justamente lo que hacen es cuidar sus intereses. Entonces, esos medios de comunicación, insisto, sobre todo a partir de la ley de medios, empiezan a hostigar, a estigmatizar la política. Y la gente empieza a pensar, no, la política, cargamos muchas frustraciones y alguno tiene que ser el culpable. Y si los diarios nos están diciendo que son corruptos, que dan vergüenza, que merecen estar presos,
y finalmente que hay que matarlos como intentaron no hace mucho, un año y un poco más, efectivamente la política cae en desgracia. Todos los días en los zócalos de la televisión, en las tapas de los diarios, la política es la culpable de todo. ¿Cómo va a ser la culpable de todo la política? Al contrario, es la salvación. Después vendrá que sean buenos, malos, regulares. Pero a mí me parece que Santiago del Estero, por lo que veo, tiene mucha política y es la política la que le ha dado derecho que después nuevamente votan en la política, ¿o no es así? En consecuencia, es la política la que podrá siempre sacarnos a flote. Esa política ha sido tan agredida, tan atacada, que se le llena la cabeza de veneno a la gente, consumen eso y terminan odiando a la política, odiando a los políticos. Y ese odio, insuflado durante tantos años, termina en Milei, para decir uno, por supuesto también en Bullrich y en todo lo que para mí es la derecha. La gente de la derecha vota desde el odio, porque no hay ningún argumento en la derecha que pueda ser bueno. O es bueno que le digan al obrero que no va a haber trabajo, que le van a quitar el trabajo, que le van a pagar poco, que le van a poder echar sin darle indemnización y que no se va a jubilar si no pagó los años que corresponde pagar de jubilación. ¿Qué motivo habría para que alguien vote contra sus intereses si no fuera el veneno que han consumido? No hay manera de entenderlo. No hay forma de concebir que aquellos que están dispuestos a dañarnos para que una élite sea la dueña de nuestras vidas pueda ser votada. Esta es la maravilla de la democracia, que de vez en cuando retorna con inminentes satisfacciones como las que me parece que vamos a tener el 19 de noviembre. Dios no permita lo contrario, que no mire para otro lado otra vez porque se distrae. Entonces, si el 19 de noviembre empieza a construirse un nuevo camino, será la democracia, con su juego de democracia y con esta fortuna que hubo de que la democracia fuera esta vez mortificada a favor de los que luchan por los que más sufren. Porque si no hubiese aparecido el fenómeno Milei, el escándalo que es Milei, no hubieran surgido tres partidos de alguna manera, diferenciados hasta que ahora se necesitaron. Habrán visto ustedes el sainete, el vodevil que están escribiendo con la nueva construcción que intentan Milei, Macri, Bullrich, traicionando absolutamente todo. A mí me parece que Milei difícilmente pueda llegar a la segunda vuelta. Tengo que estar muy equivocado. Esto no necesariamente tiene que ocurrir y ni siquiera sería deseable porque la segunda vuelta le puede permitir al presidente, si efectivamente es el de Unión por la Patria, salir con el 60% de aprobación, que no es lo mismo que el 35% de la elección reciente. Por lo tanto, es deseable que haya segunda vuelta. Pero puede ocurrir que no, porque este hombre va a tener que hablar. Esta noche habla Macri con el colega Lanata, pero Milei va a tener que aparecer mañana, pasado. No hay aparición de él en la cual una persona sensible, sensata, que ame la República, que ame la buena educación, etcétera, pueda seriamente ponerle el voto. Ya no alcanza, me parece, con el odio. Creo que va a haber una circunstancia que irá devorándose las posibilidades de este Milei. Diego sería partidario de que gane Unión por la Patria. Diego estaría riéndose y diciendo las cosas que él era capaz de decir de Milei, como fue capaz de decirlas de Macri y de todos esos personajes. Diego, que es el eje natural de esta charla, estaría hablando de que hay que darle felicidad al pueblo y que hay que recuperar el salario y que hay que acotar la pobreza. Somos un país capitalista, nunca vamos a salir del capitalismo y siempre va a haber pobres. Es como una concesión atroz que se hace. Pero una cosa es el 25% de pobres y otra cosa el 45%. Ahí cabe demasiada infelicidad. Y si el 70% de la gente no es pobre, eso influye hasta en la calidad de vida, no me gusta la palabra calidad,
hasta en las posibilidades de vida que tienen los demás abajo. Y Diego estaría diciendo, seré feliz si este 19 de noviembre las cosas son a favor del pueblo. Y para que sean a favor del pueblo hay un solo camino, el que ustedes están imaginando. Muchísimas gracias.